Muy bien chicos, bienvenidos a este video. Vamos a realizar la explicación del informe, cómo deben modificar. Este ya es un modelo que está elaborado, está incompleto, es una sugerencia, tiene varios ejemplos para que ustedes lo puedan considerar. Vamos a ir paso a paso. Primero, modifiquen la carátula. Solo modificar el título del proyecto, nada más. Dejarlo como un proyecto experimental. En el título del proyecto deben colocar el nombre que llenaron en el formulario. Ahora, si quieren cambiar de nombre, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Ya? Nombres de los estudiantes, los integrantes del grupo. Nada más con la carátula. Siguiente punto, el índice lo dejamos tal cual. Cuando terminemos de modificar todo el documento, vamos a actualizar el índice. Ya, no se preocupen. Siguiente punto, introducción. Lo dejamos tal cual, no modificamos. Capítulo 1, el problema de la investigación. Lo dejamos tal cual. Objetivo general, lo dejamos tal cual. Objetivos específicos, lo dejamos tal cual. Importante, acomoden a este proyecto, a este documento. No modifiquen el proyecto que tenían, porque este ya está con los títulos, ya está con la configuración de título para que se enlace con el índice y también la bibliografía, etcétera. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna teoría en su otro documento, lo van a copiar y lo van a pegar en este documento. Bien, objetivos específicos lo dejamos tal cual. Marco teórico, aquí es donde vamos a realizar algunas modificaciones. Como se había mencionado chicos, el día de hoy sábado se tuvo una reunión con los profesores, entonces se establecieron algunos parámetros y nosotros vamos a respetar esos parámetros. ¿Ya? El primer punto va a ser definiciones en el marco teórico. ¿Qué son las definiciones? Es como un pequeño diccionario de las palabras claves que vamos a utilizar en el proyecto. Por ejemplo, software, hardware, robot, programación, circuito eléctrico. Busquen la definición en internet. Definición tipo diccionario. No es necesario que sea extenso. 2 líneas, una línea es suficiente. ¿No? ¿Qué es software? ¿Qué es hardware? ¿Qué es robot? Programación, circuito eléctrico. Si ustedes encuentran otras palabras clave, tal vez su proyecto va dirigido al uso del agua o algo me estoy inventando, ¿no? La identificación de algún gas. Entonces, ¿qué es un gas? Etcétera. ¿No? Se entiende. Palabras clave. Bien. Después, los siguientes párrafos lo dejamos tal cual. Es parte del marco teórico. No lo modifiquen, simplemente las definiciones, ¿no? Completen las palabritas. Bajamos. Siguiente punto. Plataformas de construcción de robots. Esto lo dejamos tal cual. Este preámbulo. Lo que sí se debe modificar son los componentes. Recuerden chicos que en este punto, como se les había mencionado en el anterior documento, tenemos que mencionar cuáles son las plataformas de construcción de robots. Arduino es una plataforma. Otra plataforma sería Lego, etcétera, etcétera. ¿No? De este modo. Si el título 2.2 es plataformas de construcción de robots, 2.2.1 es Arduino, vamos a realizar la explicación. 2.2.2 Lego, vamos a realizar la explicación, lo van a buscar en internet. 2.2.3 esta otra plataforma, van a buscar la definición o un poco de teoría. Y también identifican otras plataformas si es que lo encuentran. ¿Ya? De la plataforma Arduino está incompleto, así por eso está con puntos suspensivos, complétenlo. Nada más con este punto. Siguiente, plataforma Arduino y sus componentes. Se supone que de todas estas plataformas vamos a utilizar Arduino. Ahora tenemos que detallar qué hace Arduino y qué componentes tiene, qué componentes vamos a utilizar. Este es el punto 2.3, plataforma Arduino y sus componentes. El primer párrafo lo dejan tal cual está. Ahora tenemos que enlistar y detallar cuáles son los componentes que vamos a utilizar. El primer componente, el más importante, la placa Arduino 1, obviamente, ¿no? Que es el cerebro de nuestro robot. Entonces ya está la teoría acá, no tienen que modificar chicos, ya tenemos la teoría. Y miren que la teoría está detallando lo más importante de este dispositivo. Eso es lo que tenemos que mencionar. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el cerebro del robot? Tal vez que tiene una dimensión, estas son las dimensiones, alguna característica que utiliza un microprocesador obviamente, que es reprogramable, etcétera, etcétera. Y algo importante,
es qué medios de conexión utilizamos. Los pines, ustedes recuerdan que utilizamos los pines, ¿no? Entonces la placa Arduino tiene dos tipos de pines, los pines digitales y los pines analógicos. Además se menciona de que por medio de estos pines se proporciona energía eléctrica, ¿no? Eso es lo que tenemos que detallar. Si nosotros vamos a detallar otro dispositivo, por ejemplo la placa de pruebas, no simplemente es una placa donde se elaboran circuitos, no, sino algo más profundo. Tiene conexiones internas, se pueden insertar diferentes elementos electrónicos sin la necesidad de la soldadura, etcétera, etcétera. El módulo Bluetooth, por ejemplo, otro dispositivo que se está utilizando en casi todos los proyectos, ¿no? Es un dispositivo que soporta conexiones inalámbricas con el protocolo Bluetooth, etcétera. Dispone de 4 pines, que hace cada uno de los 4 pines y demás y demás, ¿no? Entonces acá en la parte de plataforma Arduino y sus componentes ya tienen la teoría de la placa Arduino, manténganla. Ahora si ustedes quieren profundizar un poquito más o añadir más información, háganlo, no hay ningún problema. La placa de pruebas, el protoboard, también ya está la definición. Si no utilizan la placa de pruebas, lo pueden borrar, ¿ya? El módulo Bluetooth también ya está la teoría y ustedes van completando los componentes que están utilizando en su proyecto, ¿ya? Ahora, como les había mencionado, vamos a respetar la estructura de los proyectos que se va a manejar en el colegio. Por lo tanto, en el marco teórico ya no vamos a tener las imágenes. Yo les había mencionado que coloquen las imágenes, pero ahora lo vamos a retirar, ¿ya? La forma de utilizar las imágenes es la siguiente. Por ejemplo, plataforma Arduino y sus componentes, ¿no? Primer punto, primer componente, placa Arduino Uno. Ya tenemos la teoría, los pines. Colocamos al final de algún párrafo, ver anexo 1. Entonces, al final del documento, al final de todo, vamos a tener una carátula que diga anexos en una sola hoja. Y después de esa hoja tenemos anexo 1, ¿no? Y una descripción. ¿Qué es el anexo 1? La placa Arduino 1. Ahí tenemos la imagen con sus componentes, las partes de la placa Arduino, etcétera, ¿no? Anexo 2, por ejemplo, la placa de prueba. Esto debería ser protoboard, ¿no? La placa de pruebas. Tenemos una vista real y las conexiones internas. Anexo 3, seguramente el módulo Bluetooth. Anexo 4, los motores DC, etcétera, etcétera, y las imágenes. Eso debe estar al final del documento en anexos, ¿ya? Esa es la forma. Tengan mucho cuidado, chicos, con el orden, mantengan la estructura. Me refiero a lo siguiente. Estamos con la plataforma Arduino y sus componentes. Primer componente, placa Arduino 1. Miren que el título era 2.3, la placa Arduino 1 2.3.1. Siguiente componente 2.3.2. Siguiente componente 2.3.3. Siguiente 2.3.4, etcétera, 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 ¿no? Vamos a detallar de ese modo, lo van a completar. Estos etcétera quiere decir que ustedes lo van a completar según los dispositivos que estén utilizando. Bien, siguiente punto, código Arduino. Acá nosotros vamos a detallar todo el código que vamos a utilizar, las funciones. Este primer párrafo déjenlo tal cual está. El primer punto para el código Arduino es las librerías que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, software serial.h y una definición o una teoría de qué hace, para qué sirve esta librería, ¿no? Si van a utilizar otra librería más, coloquen el nombre de la librería y luego para qué sirve, simplemente con viñetas, ¿ya? Siguiente punto, funciones. ¿Qué funciones vamos a utilizar? El void setup ya está la teoría, déjenlo tal cual. El void loop ya está la teoría. El pin mod ya está la teoría. Ahora, tengan mucho cuidado con lo siguiente. En el void setup, void es con minúscula. En el void setup y en el void loop, estas funciones simplemente vamos a colocar la teoría. En el caso del pin mod,
Ustedes saben que para utilizar esta función tenemos que colocar dos parámetros dentro de los paréntesis. Esos parámetros tienen que estar detallados. Eso es lo que dice. La función pinMod es utilizada, acá estamos redundando, ¿no? Entonces esta función es utilizada en la función setup. Sirve para configurar el modo de trabajo de un pin. Los valores que la función recibe son el pin, que es el número de pin a trabajar, y el modo, que es la entrada o la salida, input, output, ¿no? Entonces, en este caso, chicos, cuando ustedes coloquen la función que van a utilizar, tienen que colocar de este modo, pin, modo. Esos son los dos parámetros que utiliza esta función. Pin, que primero es el número de pin a trabajar, y luego modo, que es ya sea de entrada o de salida. Lo mismo con el digital write, que es lo que se utiliza con el digital write. Se utiliza primero el número de pin y después el valor, ¿no? El valor. Pueden ver cómo se utiliza estas funciones, incluso pueden sacar la teoría del libro. En el libro está la teoría de estas funciones y también los valores. Esta teoría que coloqué en este documento es del libro. Entonces búsquenlo, pueden copiarlo, no hay ningún problema. ¿Ya? Analogread también, delay, qué es lo que hace, cuál es el parámetro que se debe colocar dentro de los paréntesis, etcétera, etcétera. Todas las funciones necesarias. ¿Ya? Y con eso terminamos el marco teórico. Tercer capítulo, marco metodológico. En este punto vamos a modificar la primera línea. Se dice, se elaborará un coche controlado por celular conectado por Bluetooth. Ya ustedes van a modificar, ¿no? Se elaborará tal vez una grúa, etcétera, etcétera, etcétera. O tal vez un robot que identifique la densidad de algún material, etcétera, etcétera. Lo van a modificar. Siguiente título, construcción del circuito. Esto lo dejamos tal cual. Lista de dispositivos necesarios. Lo dejamos tal cual. Para la elaboración del presente proyecto se requieren los siguientes dispositivos. La tablita deben modificar. ¿Qué vamos a necesitar? Placa Arduino 1, cantidad 1. Una placa de pruebas, un protoboard pequeñito de 170 puntos. 1. Un módulo Bluetooth. 3 servomotores. 4 pilas AA. Una batería de 9 voltios. Un sensor ultrasónico, etcétera, etcétera. Van a enlistar en esta tablita los componentes necesarios. ¿Ya? Siguiente punto, construcción del circuito hardware. Acá ustedes tienen que colocar el circuito que se va a armar para la construcción del robot. Una imagen parecida a esta. Para elaborar esta imagen tienen varias opciones. Los que están realizando los cochecitos pueden ingresar a esta página que se ha mandado el link. Tenemos el esquema del circuito en esa página. Ahora, si están realizando otro circuito, lo pueden construir en Tinkercad, ¿no? Simplemente van a ingresar a Tinkercad, a un navegador, escriben Tinkercad, se crean una cuenta. Los pasos para crearse una cuenta están en el libro. Se crean una cuenta y luego pueden crear el circuito desde cero, ¿no? Entonces colocan la placa Arduino, tal vez están utilizando un sensor de distancia, ahí está el sensor ultrasónico, etcétera. Pueden colocar el nombre del sensor en esta cajita para que aparezcan los resultados, ¿no? Y realizan las conexiones, etcétera, utilizando este simulador. Y luego realizamos una captura de pantalla, ¿no? Y esa imagen lo vamos a colocar en nuestro proyecto de este modo. ¿Ya? Ahora, si ustedes se guiaron o se basaron con alguna página, esa página debe tener este circuito. Generalmente las páginas donde están mostrando un proyecto de robótica tienen este circuito. ¿Ya? Entonces pueden utilizar esa imagen de internet, no pasa nada. Y debajo de este circuito tenemos ver el proceso de construcción en anexo 6, ¿no? Obviamente el número de anexo va a ser diferente, tal vez anexo 4, 5, 10, etcétera, porque vamos a tener más anexos con los otros dispositivos, con los puntos anteriores. En ese anexo
esto es importante, en ese anexo debe estar todos los pasos de construcción. Miren, anexo 6, proceso de construcción del circuito. Primer paso, conectamos los cables en los motores y los sujetamos al chasis. Segundo paso, montamos la rueda loca y el soporte a las pilas. Listo. Traten de que al momento de elaborar su proyecto, en lo posible, cada anexo esté en una hoja diferente. De este modo, ¿ya? Anexo 1 en esta hoja, anexo 2 puede estar, ambos anexos pueden estar en la misma hoja porque son imágenes pequeñas. Pueden estar en la misma hoja, no hay ningún problema. Pero en lo posible tratemos de que cada anexo esté en una sola hoja. Si son pequeñitos, dos en una hoja, no pasa nada, ¿ya? Los pasos de la construcción, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se hace? Y en cada paso tratar de detallar las conexiones. Se supone que cualquier persona que lea su proyecto tiene que poder armar su proyecto, su robot. Entonces, en estos pasos no hay mucho problema. Conectamos los cables a los motores y los sujetamos al chasis. Listo. Montamos la rueda loca y el soporte para pilas. Listo, no hay nada. Pero en este tipo de pasos donde sí estamos realizando conexiones de la placa Arduino con algún módulo, etcétera, y estamos utilizando los pines, los jumpers y demás, se tiene que detallar de este modo. Conectamos la placa Arduino con el módulo controlador de motores L298N. Los pines van conectados del siguiente orden, ¿no? El pin ENA, que es del módulo de motores, el rojito, va conectado al pin 10, que es el cable verde que está en la imagen. El pin ENB, ahora ¿de dónde salieron estos nombres? ENB están en el módulo. Si nosotros vemos el módulo en la vida real, ahí vamos a encontrar el nombre de los pines, ¿no? Entonces estamos mencionando que este pin del módulo está conectado al pin 5 de la placa Arduino. Este pin del módulo está conectado al pin 9 de la placa Arduino, etcétera, etcétera. Ya, entonces eso tengan cuidado, traten de detallar todo lo que se pueda escribiendo. Listo. Y después de realizar ese paso, ver el proceso de la construcción, siguiente punto del marco metodológico, elaboración y explicación del código. Acá, chicos, tenemos una tabla. Esta es una tabla. Ustedes deben colocar todo el código en la tabla. Cada línea de código en cada una de estas celdas. De este modo. Y al lado derecho tiene que estar la explicación de cada línea. Por ejemplo, la primera línea del código es include software serial.h. Entonces tenemos que, se está mencionando, ¿no? Se dice habilitamos la librería para el manejo del módulo Bluetooth. Listo. Software serial BT, etcétera. Creamos una variable BT pines 4 y 2 para el manejo del Bluetooth, ¿no? Esta línea de código, ustedes recuerdan que cuando tenemos estas dos barritas no forma parte del código, así que no mencionamos. Estas tres líneas es para crear las variables que manejan el motor 1. Entonces esas tres celdas lo podemos fusionar. Seleccionamos las tres celdas, clic derecho, combinar celdas. Y ahí mencionamos, ¿no? Se crean las variables para manejar el motor 1. Listo. Del motor 2 sería lo propio, combinar celdas. Se crean las variables para manejar el motor 2. Voice setup, esta parte no necesita explicación. Serial.begin, acá sí necesitaríamos explicación. Se habilita el monitor serial. Listo. bt.begin, se inicializa la variable creada anteriormente para manejar el módulo. Pin mod, ¿no? Tal vez acá podemos combinar esto porque hacen lo mismo, están inicializando los pines en modo salida, entonces no vamos a copiar la misma descripción para todos. Entonces clic derecho, combinar celdas, se inicializan las variables, se inicializan los pines en modo salida. Listo. Y de ese modo tenemos que ir detallando, ¿ya? Ahora, chicos, si no se ubican
para qué sirve cada uno de los códigos, porque no avanzamos alguno de estas cosas en clase, por ejemplo el switch, el case, qué es lo que hace, etcétera. Avísenme, déjenlo en blanco, lo que puedan simplemente, ¿no? Después déjenlo en blanco, continúen con el resto, lo vamos a hacer conmigo. Entonces nos vamos a reunir en las clases que lo voy a mencionar en el grupo, y vamos a ver el código y les voy a indicar, ¿no? Esto es para esto, esto es para esto, esta línea de código hace esto, esta parte hace esto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si no se entiende muy bien el código, porque muchas veces estamos copiando del internet para realizar el proyecto, o encontramos el código de internet, entonces lo vamos a realizar con mi persona. Bien, siguiente punto, resultado obtenido. Entonces, con la construcción del circuito y la elaboración del código se obtuvo el siguiente resultado. Lo dejan tal cual y sacan una fotografía real de su proyecto. Ya, así, tal cual, una fotografía. Y después, luego se procede a mejorar la apariencia del proyecto con cartón, Benest, etc. Pueden mencionar los materiales que han utilizado, van a utilizar para mejorar, y una fotografía de cómo está ahora, terminado, ¿no? Y con eso terminamos el informe. En cuanto al capítulo 4, que son las conclusiones y recomendaciones, las conclusiones ya están hechas, déjenlo tal cual, solo deben modificar las recomendaciones. ¿Qué son recomendaciones? Esto varía mucho, depende del proyecto que ustedes realizaron. Son, como dice recomendaciones, son sugerencias para mejorar o tocar desde otro punto de vista el proyecto. Por ejemplo, si ustedes hicieron un carrito controlado por Bluetooth, tal vez una recomendación sería utilizar utilizar servomotores para girar las ruedas. Eso puede ser una recomendación, ¿no? Otra recomendación, tal vez utilizar una batería. Es que al momento de ustedes elaborar el proyecto, tal vez encontraron dificultades. Tal vez las pilas, las AA, las 4 pilas, se acaban rápido, ¿no? Entonces pueden utilizar otro tipo de batería, otro tipo de fuente de alimentación. Entonces se puede recomendar utilizar otra fuente de alimentación para la placa Arduino, ¿no? O para graduar la velocidad, o utilizar otro código, o modificar el código para controlar la velocidad del cochecito, ¿no? Entonces ese tipo de recomendaciones podemos colocar acá, ¿ya? Cómo se podría mejorar nuestro proyecto. Tal vez nosotros no lo pudimos hacer, pero en algún momento se nos ha ocurrido que lo podríamos hacer, ¿ya? Y por último, la bibliografía lo dejan así tal cual. Ya tenemos la bibliografía generada. Muy bien, y con eso terminamos el proyecto. Tengan mucho cuidado el tipo de letra. De todo el documento, el tipo de letra es Arial tamaño 11, interlineado 1.5. Si ustedes van a copiar algo de internet, después de copiar, hagan lo siguiente. Seguramente van a seleccionar algún texto de internet, ¿no? Copiar. Van a ir a su documento, en algún lugar lo van a pegar. Cuando lo pegan, así tal cual, se pega con el formato de la página, ¿no? El texto es diferente, entonces traten de pegar de este modo. Pegar en el lado izquierdo, a la flechita, esta opción, conservar solo el texto. Lo que me asegura esto es, se está pegando con el formato del documento, Arial tamaño 11. Solo que en este punto estaba con negrita, así que lo vamos a quitar la negrita y no pasa nada. Es que a veces cuando copiamos de internet algún texto, el interlineado es diferente, el tamaño es diferente, algunas palabras vienen con color o resaltado, entonces todo eso se va a eliminar si nosotros pegamos de este modo. Y una vez terminen de realizar el proyecto, vamos a actualizar nuestro índice. Algo muy importante, si ustedes adicionaron algún título, por ejemplo, tal vez en este punto donde enlistamos los componentes, tal vez tenemos lo que es un jumper, ¿no? O tal vez cualquier otra cosa. Batería
Batería de 9 voltios. Van a colocar la teoría, etcétera, pero este es un título que tiene que aparecer en el índice y tal vez va a ser el 2.3.7, ¿no? Algo por el estilo. Para que este texto, este título aparezca en el índice, lo tienen que seleccionar. En el menú principal inicio seleccionan título 1. Cambia de color. Vamos a regresar como estaba antes. Cambiamos al tipo de letra Arial, tamaño 11, negrita y color negro. De esta manera nos aseguramos que este título aparezca en el índice. Una forma de saber es que aparece este pequeño triángulo en el lado izquierdo. ¿Ya? Aparece. Por eso cada título tiene ese pequeño triángulo. Va a aparecer en el índice. Si hacemos clic en ese triángulo, se esconde el texto. Otra vez clic, aparece, por si acaso. ¿Ya? Una vez ya realizamos las modificaciones, vamos a actualizar nuestro índice. Para eso nosotros un clic sobre el índice, actualizar tabla, actualizar solo los números o actualizar toda la tabla, depende de ustedes. Si actualizan toda la tabla es para que aparezcan nuevos títulos en nuestro índice, aceptar y ya está. Se adicionó la batería de 9 voltios, ¿no? De ese modo.